¿Cuánto y cómo están afectando el cambio de valores a nuestras democracias? Yo más que una presentación me gustaría hacer una serie de reflexiones personales al respecto y luego pues abrir el debate, ¿no? Para empezar, ¿cuáles son los valores de Europa? Yo creo que Europa tiene una serie de valores que lo caracterizan de forma muy clara con respecto a otras sociedades y a otros continentes, ¿no? Para empezar, Europa es la cuna de la civilización occidental y yo creo que esto es muy importante. Es el lugar donde nació el liberalismo, donde nació la corriente liberal, lo que supuso y todo lo que ello supuso para el desarrollo del mundo, donde nació la democracia representativa, donde se logró superar el antiguo régimen. Y esta superación, este tipo de avances a nivel político, económico y social, yo creo que se sustentan o pivotan en torno a un principio esencial, que es el principio de la libertad. El reconocimiento de los derechos individuales como derechos naturales, intransferibles, yo creo que es la clave de todo el debate. Y estos derechos individuales se resumen básicamente en tres principios, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el cumplimiento de los contratos, y el respeto a los acuerdos voluntariamente acordados. Otro principio esencial de Europa, otro principio básico y característico de esta sociedad a la que me estoy refiriendo, es el Estado de Derecho, es decir, la separación de poderes, que también fue un avance muy significativo en la teoría política, pero también a nivel económico y social, la división entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, el imperio de la ley. Esto también es algo característico de la sociedad europea y, como consecuencia de todo ello, el nacimiento y el desarrollo de la democracia representativa. Pero es que luego, a nivel económico, aquí nació la revolución industrial, aquí nació el capitalismo, siglo XVIII, XIX, y también lo que hoy conocemos como globalización, solo que a nivel parcial, con la Unión Europea. A mí, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, aunque es cierto que hay mucho debate al respecto y ahora se pone en cuestión, yo soy muy defensor de la Unión Europea porque es una lección que aprendimos los europeos después de 2 guerras mundiales. Lo que aprendimos, y lo que creo que debería quedar constancia para las generaciones venideras, es que las sociedades que comercian libremente entre sí son sociedades que no guerrean, son sociedades que no combaten entre sí. El proteccionismo, desde mi punto de vista, es la antesala del conflicto bélico. Los pueblos que consiguen comerciar libremente son pueblos que difícilmente van a acabar en un conflicto bélico. Y esto lo aprendieron los padres fundadores de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea no nació tal y como la conocemos hoy. Hoy la Unión Europea se identifica con una especie de superestructura supranacional llena de burócratas, una especie de superestado europeo que nada tiene que ver con el origen de la Unión Europea. La Unión Europea nace como una zona de libre comercio, empezando por el carbón y el acero, y que luego se extendió a otros muchos países y otros muchos productos. Pero eso, por desgracia, ha acabado derivando en una especie de superestado europeo, no del todo completo, pero que algunos pretenden completar, y que la crisis, por cierto, ha servido como excusa para que ese constructo absolutamente artificial, mastodóntico y, desde mi punto de vista, ciertamente lesivo para el desarrollo económico y social, pues se ha llevado a cabo durante estos últimos años. Pero la fundación de la Unión Europea a mí me parece un acto muy relevante. Hay que recordar que Europa, nosotros los europeos, nos hemos matado entre sí durante milenios, durante siglos, constantemente luchando entre sí. Y estas últimas décadas hemos vivido el periodo de mayor paz, libertad y prosperidad que ha conocido el continente desde su nacimiento, básicamente. Y se fundamenta en 3 principios básicos: libre movimiento de personas, libre movimiento de bienes y servicios, libre movimiento de capitales. Insisto, la lección que aprendieron los padres fundadores fue esa, que para superar la guerra, para superar los conflictos bélicos, para superar la tensión entre países, no hay nada mejor que el libre comercio. Bien, y frente a estos pilares, estos valores básicos, o a mí me parecen básicos, de lo que conocemos como Europa,
Sin embargo, surgen una serie de amenazas que estamos viendo a nuestro alrededor y que se han visto de forma mucho más evidente en los últimos años. El desarrollo, señores, no es algo permanente. El desarrollo no es algo lineal. Un país o un continente o una determinada economía puede prosperar durante mucho tiempo y de repente venirse abajo. Y muchos ejemplos de ellos, por desgracia, los tenemos en la historia, ¿no? El caso de Venezuela, un país enormemente rico hace escasas décadas y que hoy está sumido en la más absoluta pobreza. El caso de Argentina, también un país de los más desarrollados, donde a principios del siglo XX competía con Estados Unidos en renta per cápita, en bienestar social y económico, y que, sin embargo, en la actualidad, pues bueno, atraviesa una profunda crisis desde hace 50 años, e independientemente de quién gobierne. Es cierto que ahora Macri está intentando revertir la situación con reformas, etcétera, pero si abrimos un poco el enfoque temporal, observamos que Argentina pasó de ser un país enormemente rico y desarrollado a ser un país, pues en algunos aspectos, en vías de desarrollo. A Argentina y a Venezuela y a Cuba iban los españoles a migrar hace un siglo. Éramos nosotros los que, escapando de la guerra civil, los que escapando de la pobreza y de los problemas existentes aquí, y también el resto de europeos, en el resto de Europa, huíamos hacia América. Los del norte de Europa, Irlanda, Reino Unido, Italia, muchos de ellos emigraron a Estados Unidos y nosotros, bueno, pues como tenemos una vinculación cultural y lingüística con América Central y América del Sur, emigramos a países como Argentina, Venezuela y Cuba. Por eso digo que el desarrollo no es permanente ni es algo lineal, es algo realmente frágil. Y la fragilidad se sustenta, o la fragilidad empieza a evidenciarse cuando se ponen en cuestión los valores y las instituciones que han posibilitado ese desarrollo. Por lo tanto, habrá que estar muy pendientes a la salud de los valores que acabo de describir: libertad, Estado de Derecho, capitalismo, libertad económica. Si estos valores se empiezan a cuestionar, si estos valores se empiezan a revertir, si estos valores empiezan a desquebrajarse por cuestiones políticas, corren riesgo lo que se ha construido sobre ellos, que no es ni más ni menos que el desarrollo. Bien, ¿y por qué estamos teniendo este debate ahora? Lo que os comentaba un poco antes, ¿no? Lo que les comentaba un poco antes. Si miramos a nuestro alrededor, estamos observando ciertos fenómenos preocupantes. Estamos viendo cómo han nacido y crecido partidos xenófobos en buena parte de Europa, partidos populistas, partidos radicales. Ha surgido y se ha desarrollado un sentimiento antieuropeo. Y tenemos claros ejemplos de ello, ¿no? El partido nazi ha logrado escaños en Grecia. Otros partidos populistas han logrado una fuerte representación en distintos países. El caso de España, Podemos; el caso de Italia, el Movimiento 5 Estrellas, pero también partidos de carácter xenófobo, como puede ser el Frente Popular, en el caso de Frente Popular de Marine Le Pen, Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, o el caso de Alternativa por Alemania en Alemania, y otro tipo de partidos y movimientos. El propio caso de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Con este resurgimiento del proteccionismo y ese lenguaje bélico que también asusta a muchos. Yo no creo que sea casualidad que este tipo de fenómenos se hayan producido justo ahora. ¿Por qué se producen ahora y no se produjeron en el pasado? Yo creo que hay un factor determinante, y la palabra o el factor determinante es crisis. Crisis, etimológicamente, significa cambio, pero los cambios pueden ser a mejor o a peor. Hay países que aprenden de las crisis, como puede ser, por ejemplo, Irlanda, que se ha recuperado de forma muy rápida y ciertamente laudatoria de su particular crisis económica, y otros países como Grecia, que, sin embargo, durante algún tiempo han incidido los mismos errores que le llevaron a la quiebra. Pero la crisis, en todo caso, significa cambio. Y la crisis económica acabamos de sufrir la mayor crisis económica desde el crack del 29. Y eso ha trastocado muchas cosas en los países que se han visto afectados por esta crisis: Europa y Estados Unidos, básicamente. Yo creo que sin el surgimiento de la crisis no estaríamos hablando de lo que estamos hablando hoy. Sería muy difícil que Trump hubiera surgido, una figura como Trump hubiera surgido y hubiera ganado
las elecciones en Estados Unidos. Hubiera sido muy difícil que partidos de carácter populista o xenófobo o el resurgimiento de partidos nazis o comunistas hubieran impactado en Europa. ¿Y por qué? ¿Por qué la crisis tiene ese efecto? Pues yo creo que es por una cuestión de que la crisis genera incertidumbre o agrava la incertidumbre. La incertidumbre es algo ineradicable, pero el hombre, de forma natural, lo que busca es seguridad. En momentos de crisis, esa sensación de incertidumbre se agrava, se intensifica y por tanto, es el momento idóneo, existe el caldo de cultivo idóneo en ese momento en el que la incertidumbre es alta, el caldo de cultivo idóneo para que desde el punto de vista político surjan charlatanes, surjan vendehumos, surjan figuras políticas que lo que intentan vender es seguridad. Pero te lo intentan vender con argumentos totalmente falsos y de forma muy efectiva. Y recuerden, ¿cuándo surgió la revolución comunista en la antigua Unión Soviética? En Rusia nace en un momento de incertidumbre y de crisis económica, política y social, en plena guerra. ¿Por qué nace el nazismo y el fascismo en los años 20-30 en Europa? ¿Es casualidad que nazca justo en esos años, después de una gran depresión, o en medio de una gran depresión, o después de la Primera Guerra Mundial? Evidentemente no, todo está relacionado. Yo, por ejemplo, en el caso del surgimiento nazi en Alemania, el nazismo, y los propios alemanes lo reconocen, hubiera sido impensable sin la existencia previa de una hiperinflación, sin la existencia previa de una crisis económica absolutamente brutal, por distintas causas, ya sean económicas como políticas, por el tema del Tratado de Paz que llegaron en su día con las antiguas potencias de la Primera Guerra Mundial. Pero la cuestión es que nació por una serie de circunstancias. Por lo tanto, insisto, en ese caldo de cultivo de elevada incertidumbre es donde surgen este tipo de respuestas sencillas pero muy efectivas. El populismo se vende como, bueno, la crisis no es culpa tuya, tú estás sufriendo porque hay un culpable. Y hay un culpable que algunos identifican con los ricos, otros se identifican con los políticos que están gobernando, otros se identifican con el extranjero, otros se identifican con el inmigrante. Y luego le dan una solución fácil también. La solución de cualquier populista o de cualquier partido de este cariz, ¿cuál es? La solución soy yo. El culpable es este y la solución soy yo. Y no es casualidad, por tanto, que hayan surgido este tipo de movimientos justo en este periodo. Lo hemos visto aquí, en el caso de España, por ejemplo, con el surgimiento de Podemos, pero también en otros ámbitos. Es decir, ¿por qué surge justo ahora el movimiento independentista en Cataluña? Existe también una explicación económica y social a ello. CiU, la antigua CiU, vio como argumento muy sencillo el poder vender ante su electorado que la culpa de los recortes que se estaban aplicando en Cataluña era culpa de España. España nos roba. Como España nos roba, no tenemos recursos suficientes para poder hacer frente a la crisis. Nos vemos obligados a hacer recortes, nos vemos obligados a subir impuestos por culpa de España. Yo creo que, por eso insisto en que el contexto es muy, muy importante. Otra amenaza, desde mi punto de vista, la amenaza del superestado europeo. La crisis también ha sido aprovechada por los eurócratas de Bruselas para intentar ampliar su capacidad de influencia y su capacidad de poder. La Unión Europea, como decía antes, nació como una zona de libre comercio, pero se ha ido convirtiendo en una especie de superestado con cada vez mayor capacidad, mayor competencia y mayor poder. Y la crisis ha sido aprovechada por estos eurócratas para ampliar también esa esfera de poder. Lo hemos visto con nuevos mecanismos, como el mecanismo de supervisión financiera, el mecanismo de supervisión a nivel nacional, esta especie de unión bancaria que quieren crear. Realmente van hacia eso, ¿no? Existe una dicotomía dentro de la Unión Europea, una favorable y que creo que tiene orígenes fundamentales en el tema liberalismo, y otra mucho más estatista, que lo que pretenden es crear un superestado europeo. Voy concluyendo, sí. Y un par de amenazas también importantes que creo que son relevantes en estos tiempos que corren, más allá de esa creación de superestado europeo, que creo que tiene muchas implicaciones, es el resurgimiento de los luditas, del ludismo, ¿no? Una especie de neoludismo que estamos observando con estos cambios tecnológicos. Estamos en medio de una revolución
tecnológica, una revolución digital, que es una auténtica maravilla. Vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad, con avances absolutamente impensables hace apenas unos años. Y, sin embargo, existen fuerzas y existen intereses que pretenden bloquearlos, pararlos, frenarlos o directamente eliminarlos, ¿no? Es este neoludismo bueno, Facebook es malo, Google es malo, Cabify hay que acabar con ellos porque es competencia desleal, Amazon es el gran enemigo del pequeño comercio, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Y yo creo que también está relacionado con lo que comentaba antes, con la incertidumbre. Los grandes cambios elevan también ese nivel de incertidumbre porque existe miedo a lo desconocido. Hay miedo a que se pierdan empleos, a que se cierren empresas por culpa del surgimiento de estas nuevas tecnologías, ¿no? De esta nueva economía digital. Y por último, una cuarta amenaza, que es la protección del Estado, un poco relacionado con lo que comentaba antes, ¿no? En estos momentos de incertidumbre y de cambio, la gente busca protección, ya sea con un mensaje sencillo de entender, facilón, pero al mismo tiempo muy peligroso, que venden algunos políticos, o ya sea protección por parte del Estado. Bueno, pues que el Estado me proteja, ¿no? Más estado del bienestar, más gasto público, mayor protección en general. Y yo creo que también esto supone una amenaza para nuestras libertades y para nuestro desarrollo económico. Pero bueno, como también intervendré al final de la jornada, pues ahondaré más en este punto. Y por último, en cuanto a los desafíos, yo creo que hay los desafíos a los que nos enfrentamos relacionados con estas amenazas son de tres tipos. Desafíos institucionales. Yo creo que la fortaleza institucional es clave en estos momentos. Huyan de todos aquellos que prometen como solución cambiar las instituciones. Las instituciones que nos han llevado hasta aquí, que nos han llevado a este nivel de progreso, son las que hay que mantener. Trump, a muchos le dan miedo. A mí no me da ningún miedo Trump. ¿Y por qué no me da miedo Trump? Pues por algo muy sencillo. Porque confío en las instituciones norteamericanas. Las instituciones estadounidenses son instituciones fuertes, son instituciones sólidas, donde existe división de poderes, donde existe contrapesos al poder que pretende o que pudiera ejercer cualquier presidente. Por lo tanto, las instituciones son clave. Y en el caso de Europa también. Cuantas instituciones, cuanto más tengamos o cuantas más fuertes sean las instituciones, mayor fortaleza tendrá la sociedad y tendrá la democracia. El caso de Suiza también me parece paradigmático, un país que lleva siglos de paz, estabilidad y serenidad gracias precisamente a sus instituciones. Y por último, desafíos demográficos. Es cierto que Europa se enfrenta a un declive poblacional muy importante, muy significativo, que va a tener consecuencias a nivel económico y social. Para empezar, va a aumentar de forma sustancial el gasto en sanidad, el gasto en pensiones, y luego está la falta de relevo generacional, ¿verdad? Pero, bueno, a mí es un debate que también me parece interesante. ¿Realmente es un problema el declive demográfico? Si realmente somos nosotros mismos los que hemos decidido tener menos hijos, y es algo generalizado en todos los países ricos, no creo que sea un problema en sí. La cuestión es cómo abordarlo para que no genere efectos negativos, sobre todo en materia del estado de bienestar. Y por último, desafíos de carácter multicultural. Bueno, con la llegada de inmigrantes, la llegada masiva de inmigrantes. Yo creo que también es un tema interesante que está relacionado con ese auge de la xenofobia en algunos países. En España, por suerte, no hemos llegado a ese punto. Yo creo que estamos muy alejados de eso. Quizás porque la inmigración que ha llegado a España comparte muchos de nuestros valores, son muchos inmigrantes latinoamericanos, y sucede lo contrario en países del norte de Europa. Pero bueno, más que multiculturalidad, a mí me gustaría hablar de diversidad. Y yo creo que la diversidad la garantiza el liberalismo, que cada cual crea en lo que quiera y tenga la religión que quiera y la lengua que quiera, pero siempre y cuando se respeten los valores básicos que nos han llevado hasta aquí. Por último, soluciones. Pues básicamente un poco lo que estaba comentando. Si hemos llegado a este punto, si Europa ha sido pues un referente en materia de libertades, en materia social y en materia económica durante siglos y fundamentalmente en estos 2 últimos siglos, es precisamente a la existencia de estos valores que comentaba antes: fortaleza institucional, libertad económica y sociedades abiertas, pero no
no por ello multiculturales. Cuanto más nos aferremos a estos principios, más cerca estaremos de conservar sus frutos. Muchas gracias. Antes de cederle la palabra a Juan, quiero mencionar que el deterioro argentino es tal que ahora incluso perdemos 6-1 con España. O sea, ya no nos queda nada. Juan, su tiempo. Bueno, decía que muchas gracias a los organizadores por la invitación que me hacen, que me honra y me complace especialmente, porque ellos saben que no comparto gran parte de las ideas de la escuela que impulsa, ¿no?, estas jornadas. He dicho gran parte, pero también con otras sí que estoy de acuerdo. Y me parece que me honra y me satisface, digo, el poder discutir, el poder compartir mesa y debate con personas que a veces están en posiciones tan distantes, ¿no? Me honra, creo poder decir que soy amigo de personas como Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, a pesar de que a veces pues nos escribimos barbaridades, intelectualmente hablando, en el sentido de que nos criticamos muy profundamente, pero creo, ¿no?, que siempre sin faltarnos al respeto o incluso sin dar una pincelada de afecto, porque es lo que yo al menos por mi parte tengo, sobre todo con las personas que no piensan como yo, porque son las que en realidad a las que estoy más agradecido, porque me enseñan más difícilmente a aprender cosas nuevas, y por qué no decirlo también, porque son las que me enseñan también a comportarme más pacíficamente conmigo mismo y con los demás, porque también uno a menudo, cuando habla con personas que no comparten sus códigos, sus ideas, sus planteamientos, lógicamente a veces siente hasta rabia, indignación, es decir, es normal, es humano sentirse, ¿no?, en una posición diferente, incluso a veces conflictiva. Pero eso te obliga a dominar ciertas tentaciones que tenemos los seres humanos, pues de la descalificación, del insulto, de la agresividad, y por lo tanto pues yo la verdad es que estoy muy agradecido, aunque a veces me sienta dolido por lo que oigo, pues a las personas que dicen lo contrario de mí, ¿no? De todas maneras, yo me temo que voy a defraudarles un poco, porque yo, a medida sobre todo que más avanzo y me hago un poco menos joven, por lo menos de años, pues la verdad es que cada vez me siento menos de una doctrina, de una posición ideológica. Por supuesto no milito en ningún partido, y a veces cuando me dicen pero tú eres socialista o eres socialdemócrata y tal, digo, es que no sabría decir, porque creo que he llegado a un momento de mi vida en el que, como creo que mi profesión como profesor consiste en enseñar a dudar, y como decía Ortega y Gasset, sobre todo enseñar a dudar de lo que yo le digo a mis alumnos, pues entonces tengo que dudar de lo que tengo delante de mí, ¿no? Por lo tanto, creo que trato de pensar con una mentalidad muy abierta. No vengo a defender ninguna posición, sino simplemente vengo a compartir con ustedes cómo yo veo la situación, y a partir de ahí pues luego hablamos y vemos qué puede haber o no en común. La cuestión que se plantea es ardua, porque es decir, qué valores están cambiando y de qué manera están afectando los valores. Claro, tendríamos que ponernos de acuerdo, en primer lugar, si estamos hablando de los valores más a nivel personal, las instituciones, las políticas, y sobre todo qué tipo de valores, ¿no? Yo me atrevo a hacer una provocación intelectual en el sentido de transmitirlo como yo lo veo, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos viviendo hoy día un momento en el que estamos conociendo muy de cerca cuáles son los efectos
de una gran modificación en los valores que han impulsado o que impulsan nuestras sociedades occidentales y particularmente Europa. Yo creo que podríamos decir, pueden ser que estén de acuerdo o no con este planteamiento naturalmente, pero tal como yo lo plantearía sobre la mesa es que estamos viviendo los efectos ya casi a medio o incluso a largo plazo de un gran giro que se produjo en los años 70, 80, inicialmente de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, protagonizando lo que ellos mismos llamaban una revolución conservadora, que luego se tradujo de una manera un poco más tecnocrática, pero que inicialmente, con mucho orgullo, se llamó así, y que con una gran eficacia, con una voluntad de hierro, valga la expresión, y con un gran acierto, fueron capaces de imprimir esos valores de la revolución conservadora en partidos, en organizaciones, en sociedades, en colectivos sociales, que ni siquiera aparentemente podía pensarse que iban a dejarse imprimir o dejarse permeabilizar por esas ideas, ¿no? Naturalmente, esa revolución conservadora, que podríamos decir que terminó impactando o que terminó permeabilizando a todas las sociedades, por lo menos las más avanzadas del mundo, no produjo un efecto semejante, no produjo un efecto igualmente intenso, ni fiel con el principio originario en todos los países o en todas las sociedades o en todos los colectivos sociales. Por lo tanto, no se puede decir que haya habido un proceso lineal, ¿no? Que estos años hayan sido una derivación lineal de lo que inicialmente ocurrió. Pero yo sí creo que podríamos decir que de manera fundamental, pues las políticas y los valores que hoy día estamos viendo que son los motores de nuestras sociedades, básicamente, pues son la herencia, ¿no?, de esa revolución conservadora, que luego se llamara como se llamara en otros lugares, tuvo lugar hacia los años 80. Una revolución conservadora que traslada el énfasis de la sociedad al individuo. Decía Margaret Thatcher, no existe la sociedad, existen los individuos, de la preeminencia de la igualdad a la libertad, de la redistribución a la eficiencia, del Estado al mercado, y que también en campos económicos pues tuvo un cambio de paradigma muy importante y que ustedes conocen, pues, por resumirlo en una frase, del keynesianismo a las políticas monetarias y a las políticas de menos impacto intervencionista, ¿no? Dicho eso de una manera telegráfica, ¿no? ¿Qué efectos han tenido esos cambios de valores? Bueno, yo diría que lo mejor que podemos hacer es ver con números, con realidades, ¿no? Y yo me voy a referir básicamente pues a la economía, porque es lo que yo muy modestamente me dedico a analizar, ¿no? ¿Qué efectos han tenido la aplicación de esas políticas económicas, sociales, impulsados por los valores del liberalismo, de la revolución conservadora? Antes de nada, pido disculpas porque, lógicamente, estoy haciendo un resumen y es posible que simplifique, pero voy a ir a hacer una estilización, ¿no?, de algunos hechos. En primer lugar, se ha ido produciendo, de la mano de la liberalización de los mercados financieros, del protagonismo de las políticas monetarias y de la libertad de movimiento de capitales, un incremento espectacular en los medios de pago, ¿no? Esta es la evolución de M3, que para quienes no hayan estudiado economía es los medios de pago, ¿no? Las disponibilidades líquidas, es decir, básicamente el dinero legal, monedas y billetes, depósitos de ahorro, cuentas de ahorro, depósitos a plazo, es decir, los medios de pago que más o menos habitualmente se utilizan. Fíjense ustedes desde el año 80 cómo se dispara.
De la mano de esos cambios en el mundo financiero, la industria financiera en todo el mundo pues se ha disparado, es decir, el negocio financiero adquiere cada vez más predominio. Vean ustedes cómo el porcentaje de la industria financiera sobre el Producto Interior Bruto se dispara. Y claro, en consonancia con ello, la industria manufacturera, lo que podríamos llamar el capital productivo, que crea bienes y servicios, pues es la línea azul que empieza arriba y veamos, es como una tijera, claro, si uno sube, otro baja, ¿no? Son como vasos comunicantes. Aumenta la economía financiera, disminuye la actividad industrial y productora de bienes y servicios. De la mano de eso, de la mano de la mayor financiarización de las economías, ha venido un incremento espectacular de la deuda. Ahí lo tienen ustedes desde los años 70, cuando empieza a aumentar, y cómo desde los años 80, pues la deuda se dispara de una forma colosal. La deuda pública y la privada, porque a veces estamos hablando de la deuda pública, pero nos olvidamos que la deuda privada es mucho mayor. De hecho, fíjense ustedes cómo en los últimos años la deuda privada ha comenzado a ser más elevada y cómo se dispara también en los últimos años. Aquí ven ustedes, es una nueva gráfica, para que vean, por cierto, luego quizá hablaremos de a dónde nos lleva esta economía de deuda, pero creo que es fácil pensar que la progresión que viene expresada en una gráfica como esta es absolutamente impensable. Esa es la deuda nacional, la deuda pública de Estados Unidos. Y la deuda mundial pública, la deuda mundial total, pues, expresada en dólares y en porcentaje del PIB, pues vean ustedes que también a partir de básicamente los mismos años se dispara. Eso ha dado lugar a una economía que en estos momentos es una economía, yo creo que podríamos decir, desnaturalizada, completamente alterada, porque el dinero deben de ser los medios de pago, es un medio de cambio, es un instrumento, y sin embargo los medios de cambio, el dinero se ha convertido casi en el objeto mismo del cambio, de tal manera que las finanzas absorben la creación de riqueza, y ahí ven ustedes, es una gráfica difícil de ver porque se necesitaría un cuadro mucho mayor, el comercio mundial, el Producto Interior Bruto y luego pues todo lo que representan los mercados financieros, que es de muy difícil cálculo. Tengan ustedes en cuenta que solo las transacciones financieras, según el último informe del Banco Internacional de Pagos, son 10.000 billones, pero billones de los españoles, 10.000 billones de dólares. O sea que si calculan que el Producto Interior Bruto más o menos es 75 billones, pues ven ustedes que la desproporción es gigantesca. Y esa deuda, además, ha ido acompañada, como resultado de esta revolución conservadora y de estas políticas liberales, de un cambio que en su día fue trascendental, que fue la renuncia a que los gobiernos fueran financiados por el Banco Central, pasaron a ser financiados por las bancas privadas, y eso ha hecho que la deuda pública se dispare. Aquí tienen el caso de España, desde el año 95 a 2015, pues el 61% del incremento de la deuda son intereses. Es decir, es una maquinaria de creación de deuda permanente de la que no se para. Aquí tienen dos ejemplos, también me parece curiosos, interesantes. El de Francia, desde el momento en el que el Banco de Francia deja de financiar al gobierno francés, la deuda pública se dispara, mientras que de haber seguido la deuda pública siendo financiada por el Banco Central, pues hubiera llegado a este nivel. Y esta es la deuda pública de Canadá. Fíjense lo que pasa con la deuda pública de Canadá cuando el Banco Central de Canadá deja de financiar al Estado canadiense y es la banca privada. Quiero decir que es importante poner sobre la mesa ese efecto que ha tenido, porque a veces pensamos que es un incremento del gasto, cuando en realidad lo que ocurre es un incremento del gasto por intereses. ¿Y qué otro efecto ha tenido? Pues fíjense qué curioso. Desde después de la guerra hasta los años 70, prácticamente ningún país del mundo tuvo crisis financieras.
Sin embargo, a partir de que empieza a desregularse, empieza a haber libertad de movimiento de capital, empieza a haber ese proceso de financiarización, las crisis se multiplican, el número de países con crisis. Y estas son las crisis, porque últimamente está de moda hablar de la crisis. Si tuviéramos que hablar de la crisis, podríamos estar tranquilos, pero es que no es la crisis. Desde el año 70 a 2011 se han producido 99 crisis bancarias, 18 de deuda y 153 cambiarias, algunas de ellas muy importantes y que han echado abajo a países enteros. Esta es una evolución de una visión de la desigualdad, como el ingreso del 90% de renta más bajo ha bajado también claramente desde aquellos años. Aquí la desigualdad de rentas entre Europa y en Estados Unidos, y se ve cómo se dispara también a partir de los años 80, la pérdida de poder de los salarios en la renta nacional, el patrimonio de los ICAP en España cómo aumenta, y miren qué curioso cómo si se hace una curva con el grado de liberalización de capitales, pues coincide prácticamente con la que habíamos visto antes de número de crisis. Bueno, yo creo que esos son efectos que podríamos resumir en un deterioro de la economía, en una desnaturalización de los procesos económicos y que han tenido también, lógicamente, unos efectos mucho mayores. Yo creo que la revolución conservadora, el neoliberalismo de estos últimos años ha debilitado la ciudadanía, ha concentrado los medios de comunicación, ha hecho que el acceso a la información, a pesar de que se hace de una manera mucho más fácil, se hace de manera mucho más concentrada. Hay una pérdida de autonomía, de capacidad de decisión, y eso pues ha terminado, lógicamente, deteriorando una cuestión que es fundamental para que las democracias funcionen, que es la capacidad de deliberación, la capacidad de decisión. Yo creo que cuando las economías se desnaturalizan de esta manera, cuando crece la desigualdad, no solamente está afectándose un elemento ideológico, es un problema moral, sino que está ocurriendo que los individuos dejan de poder ejercer su libertad de una manera efectiva, y eso pues yo creo que nos está planteando, nos está poniendo en las puertas de un fenómeno curioso. Normalmente se había asociado el anarquismo, la reivindicación de la desaparición del Estado, con las corrientes de extrema izquierda, ¿no? Y sin embargo estamos a las puertas de vivir un nuevo capitalismo que, precisamente porque destruye la ciudadanía, pues se va a encontrar sin necesidad de disponer o de recurrir al Estado. El capitalismo llevó consigo, a diferencia de lo que alguna gente cree o dice, ¿no? El capitalismo trajo consigo el mercado. No es verdad, los mercados existían antes. El capitalismo innova realmente o se diferencia de sistemas económicos anteriores porque lleva al mercado el trabajo humano, los recursos naturales y el dinero. Y el hecho de que apareciera el asalariado, los sujetos que vendían su fuerza de trabajo, tuvo sin duda consecuencias muy importantes desde el punto de vista de la apropiación de la riqueza, pero tuvo también una consecuencia que fue extraordinariamente positiva, y es que para contratar con el asalariado hacía falta que el asalariado fuera otra parte contratante con capacidad de obrar, y eso hizo que la libertad de contratación se consolidara como una dimensión de la libertad de los individuos. Con todos los matices que podamos ponerle, de esa manera los individuos dejaban de ser siervos, ¿no? Lo que ocurre ahora es algo paradójico, porque en el momento en el que los asalariados dejan de ser asalariados, son, como dicen los economistas neoliberales, capital humano, en la medida en que son capital, pues no necesitan derechos ni libertad para contratar,
porque en el ámbito en el que se van a mover es un ámbito moral y normativamente diferente. Bueno, creo que terminan mis 20 minutos. Yo creo que el desafío, simplemente por utilizar medio segundo, es entender que, como se acaba de decir, las instituciones son importantes, la libertad individual es importante, pero la capacidad de ejercer realmente como persona depende de que los poderes de decisión, la información y la capacidad de deliberar estén de una manera efectiva al alcance de los seres humanos. Y eso es lo que yo entiendo que posiblemente estemos viendo en cierta medida en peligro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por su presentación. Bueno, ahora diría, por lo que me decía Fernando, además, ¿te parece, Juan, 4 o 5 minutos para tu reacción y después, perdón, Manuel, después Juan y después abrimos al público? Me encanta ver que coincido con algo, coincido en algo con el profesor Torres, que es el rechazo a la deuda, y en eso coincidimos plenamente. La cuestión es que divergemos en las causas que originan esa deuda. Bueno, desde luego son muchos. Me parece a mí que no divergemos tampoco. Bueno, igual no. Desde luego son muchos puntos interesantes los que ha tratado el profesor. Me gustaría, pues, simplemente unas pinceladas sobre algunos. Yo no creo que el keynesianismo esté en horas bajas. Más bien al contrario. Está con plena salud, con salud de hierro, diría yo. Se ha visto en esta crisis y lo hemos visto nosotros mismos lo hemos experimentado. Señores, organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y esos organismos que muchos tildan de organismos malvados de carácter neoliberal son profundamente keynesianos. ¿Qué recomendaba el FMI cuando estaba Strauss-Kahn, ahora defenestrado, al frente cuando surge la crisis económica? Gobiernos del mundo, gasten más. ¿Qué decía el Banco Mundial? Gasten más. Es un problema de falta de demanda, no tiene nada que ver con la producción. Hay que estimular la demanda. Yo me he cansado de escuchar durante estos últimos años a gobiernos y políticos de todo tipo animando a la aplicación de planes de estímulo, es decir, más gasto público. Obama lo puso en marcha, su plan para construir grandes infraestructuras y gastar dinero público. Zapatero lo puso en marcha, el famoso Plan E. Saben cuál es la consecuencia de ese Plan E, ¿verdad? Un déficit que pasamos de un superávit del 2% a un déficit superior al 10% en apenas 3 años. Es decir, casi nos lleva a la quiebra. Por lo tanto, no creo que el keynesianismo esté en crisis. El gasto público medio en Europa se ronda el 45%. En el caso de España supera el 40%. La inmensa mayoría de países tiene un gasto público absolutamente descomunal, con estados de bienestar muy desarrollados. Y en momentos de crisis, los políticos y los organismos neoliberales suelen recomendar estímulos fiscales en lugar de lo contrario. ¿Saben ustedes quién aplicó la receta contraria a ese keynesianismo? ¿Les suena de algo Irlanda? Irlanda hizo lo contrario. Irlanda redujo el gasto público, mantuvo los impuestos bajos, le intentaron chantajear desde la Unión Europea para que a cambio del rescate financiero subiera su tipo en el impuesto de sociedades y los irlandeses dijeron no, porque es nuestra ventaja competitiva. Y gracias a eso Irlanda ahora crece. No se engañen, que no les engañen. España no es la potencia o el país que más crece de Europa, como insiste en decir el señor Rajoy. No es cierto. El que más crece es Irlanda, con tasas del 7% interanual. ¿Y saben cuáles son los otros países que no aplicaron las recetas keynesianas para afrontar la crisis? Los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia. Todos ellos aplicaron medidas drásticas de austeridad pública, mayor liberalización económica y contención e incluso rebaja de impuestos. Y lo pasaron mal, sí, con una crisis en V.
Sus economías llegaron a caer hasta un 7%, un 8%, su PIB llegó a caer hasta un 7 o un 8% de un año para otro, pero a continuación repuntaron de forma sobresaliente. Y hoy son las economías que más crecen y de hecho Letonia llegó a tener una tasa de paro superior a la de España y ahora está por debajo del 10%. Por lo tanto, yo creo que no, creo que el keynesianismo goza de muy buena salud. Segundo punto, sí, estoy de acuerdo, los bancos centrales, no el liberalismo ni el conservadurismo, sino los bancos centrales, es decir, el último vestigio de la planificación central, el último vestigio que queda de la planificación central son los que posibilitan ese endeudamiento masivo por parte de familias y por parte de estados. Y lo hemos visto también durante la crisis, los famosos quantitative easing, es decir, que el Banco Central de turno empieza a comprar a mansalva deuda pública y privada, es buena prueba de ello. Los bancos centrales, si quieren buscar culpables de la crisis, ahí los tienen. Miren en primer lugar a los bancos centrales, que fueron los que posibilitaron con políticas laxas, ultralaxas, de tipo de interés muy bajo durante muchos años, el endeudamiento masivo de la sociedad y los que están generando, por cierto, una nueva burbuja, en este caso centrada en el sector público. Otra cosa interesante, la banca. Se nos habla de la banca como el gran mal, como el gran problema, a la banca privada me refiero, más allá de los bancos centrales. No hay sistema. Se habla de la liberalización de la banca. La banca es uno de los sectores más regulados e intervenidos que existen. Quizás de forma similar la energía. Energía y banca son los sectores más hiperregulados. Para empezar, no pueden operar sin un prestamista a última instancia, un banco central. Todos los bancos son insolventes. Todos los bancos, todos, hoy. ¿Por qué? Pues básicamente porque funcionan al revés de cómo funcionaría cualquier empresa. Se endeudan a muy corto plazo y prestan a muy largo plazo, con lo cual se ven sometidos a una situación de liquidez constante. Insisto, es el sector más intervenido e hiperregulado. Y luego ya para acabar, solo un apunte sobre la desigualdad. Ahora es el gran mantra, ¿no? El gran mantra de, hay que combatir la desigualdad. Bueno, yo tengo una opinión radicalmente contraria a esto. La desigualdad no es un problema. Ninguno, no es ningún problema. Países como Eslovaquia o Bielorrusia, que son algunos de los países más pobres de Europa, son más igualitarios en el índice Gini que España. Y países mucho más ricos, como Nueva Zelanda, son países más desiguales. No importa, la desigualdad no es un indicador fiable ni objetivo sobre el grado de bienestar que existe en una sociedad. No lo es. Hay países muy desiguales que son enormemente ricos y países muy igualitarios que son enormemente pobres. La clave no radica, por lo tanto, en la desigualdad, sino en riqueza, pobreza. ¿Cómo se genera riqueza y cómo se genera pobreza? Y la solución y la respuesta a esta pregunta, y con esto acabo, es precisamente la libertad económica. Aquellos países que son más libres económicamente son los países más ricos del mundo. Los países con economías libres tienen una renta per cápita muy superior a los países reprimidos económicamente. Por lo tanto, la solución no a la desigualdad, sino a los problemas relacionados con la pobreza o el bienestar de la sociedad radica en otorgar y garantizar una mayor libertad económica. Gracias. Pues ya voy a aprovechar casi estas últimas reflexiones. A mí me parece que vincular el keynesianismo o definir el keynesianismo solo o hacerlo equivalente solo al incremento del gasto público es un error que si levantara la cabeza Keynes de su tumba se volvería a meter, porque eso no es verdad que sea el keynesianismo, es que no es verdad. Es que el keynesianismo es algo más que el gasto público. El keynesianismo era control de los movimientos de capital. El keynesianismo es un análisis del desempleo que no lo considera como algo originado solo en el mercado de trabajo, sino en el mercado de bienes. El keynesianismo era política de rentas. El keynesianismo era considerar la inflación como un problema que no era solo un problema monetario.
O sea, es que eso es una simplificación aberrante, porque no es eso el keynesianismo. Claro que Reagan fue keynesiano si atendemos a que disparó el gasto público, claro que sí, pero Keynes no se hubiera sentido identificado. Cualquiera que haya leído la obra de Keynes sabe que el keynesianismo no era solo el incremento del gasto público, era algo más. Podemos valorarlo como queramos, pero no hagamos una caricatura. Algunos han dicho, claro que ha ocurrido eso en estos últimos años, que se ha multiplicado el gasto público, lo multiplicó Reagan, lo multiplicaron gobiernos que estaban en las antípodas de las políticas de decenios anteriores, y algunos incluso han hablado, dice, bueno, el keynesianismo reaccionario, le podemos poner etiquetas, poniendo etiquetas no vamos a ningún sitio. Lo cierto es que lo que se llamó la etapa keynesiana o la política económica de carácter keynesiano fue mucho más que aumentar el gasto público. Es que es confundir el todo con la parte. Por lo tanto, no puedo aceptar eso. El keynesianismo era una política fiscal activa, era una política fiscal interventora que buscada no solo para recaudar o dejar de recaudar, sino para generar incentivos y desincentivos. Ojo, que podemos valorarlo, podemos hacer un seminario para ver si eso estaba bien o no, pero eso era el keynesianismo, no solo aumentar el gasto. Porque lo curioso que ha ocurrido en los últimos años es que efectivamente se ha puesto en cuestión el keynesianismo, manteniendo algunos elementos como el incremento, efectivamente, el incremento en el gasto, ¿no? En segundo lugar, los bancos centrales. A ver, esto es algo que, curiosamente, hay una confusión enorme. Me alegra mucho que mi amigo y, sin embargo, contrincante ideológico, Daniel Lacalle, en su último libro sobre los bancos centrales, haya tenido hasta que hacerse eco de eso, porque la idea que ha predominado en la teoría económica que se enseña en las universidades, en los manuales convencionales, era que la banca fraccionaria, que ahora después voy a mencionar y que creo que ahí también vamos a estar de acuerdo en algo, la banca de reserva fraccionaria creaba dinero de los depósitos, y como creaba dinero de los depósitos, necesitaba que el Banco Central creara el dinero antes. Pues bien, dos artículos que yo recomiendo, si alguien tiene interés, yo con mucho gusto le paso para que lo lean, que se han publicado en una revista del Banco de Inglaterra y otra del Bundesbank, o sea que no es que sea un sitio sospechoso, ¿no? Explican de una manera muy clarita y que lo puede entender cualquier persona, por pocos que sean sus conocimientos económicos, que ese planteamiento es erróneo. La banca de reserva fraccionaria crea el dinero a partir de la creación de deuda, y el Banco Central lo que hace es sostener esa creación de deuda. Es verdad que la banca es un sector muy regulado, claro que sí, y también lo es la energía, claro que sí, y eso no quita para que a Endesa la hayan tenido que nombrar este año las peores empresas de España, porque los abusos y las barbaridades que comete con sus clientes y los engaños y las estafas son impresionantes, y está muy regulada. Y la banca ha estado regulada, mucho menos que en esos años en los que no aparecía casi ningún país con crisis financiera. Pero también es verdad que la banca, y eso, en fin, cualquier persona lo sabe, puede estar muy regulada, pero tiene un poder político tan impresionante y un poder mediático que le permite sortear claramente la hiperregulación. Una hiperregulación que a veces, sí, que no es la mejor, ¿no? Sobre la desigualdad tenemos un problema de naturaleza de ideas, de preferencias morales. Entonces, eso no vamos a ponernos de acuerdo. Hombre, decir que la desigualdad no es ningún problema, yo creo, amigo, que si nos pusiéramos en serio, algo tiene que ser, ¿no? Si lo que ha ocurrido durante, quiero recordar que de 2009 a 2012, en Estados Unidos, el 93% del incremento de renta que se produjo en esos años lo acaparó el 1%. Quiere decir que ese 93%
no es un problema moral, es un problema que ese incremento de renta salía de la economía, ¿no? Entonces, hombre, decir que la desigualdad no es ningún problema, a mí me parece una exageración. Es como si yo dijera que la libertad no es ningún problema y que todo lo que hay que buscar es desigualdad. Yo creo que tenemos que conjugar mi posición, es que yo creo que la libertad se hace efectiva cuando tenemos semejantes capacidades de decisión y de realización como seres humanos, y eso desgraciadamente se ve afectado por una desigualdad extrema o una desigualdad que supera determinados niveles. Por lo demás, creo que podríamos estar de acuerdo en lo difícil que es medir la desigualdad, los problemas que eso conlleva, que no se puede ser fanático en ese sentido. Y por último, creo que estaríamos, vamos, yo es que no conozco a nadie que defienda la deuda, O sea, es que no, de verdad, es que eso es otra caricatura. El problema es, una cosa es defender la deuda y otra cosa es defender en un momento dado endeudarse, pero en un momento dado, ¿y para qué te endeudas? Y creo que el problema de la deuda es, el origen fatal de la deuda de nuestro tiempo es la reserva fraccionaria. O sea, el hecho de que la banca, como decía Maurice Allais, un economista liberal, por cierto, crean dinero ex nihilo, de la nada. Los bancos crean dinero de la nada y eso es un privilegio tan impresionante que lógicamente lo lleva a crear deuda sin cesar, ¿no? Bueno, esos fueron 30 segundos largos. Perdón, los últimos. A ver, estamos medio pasados de tiempo. ¿Les parece un minuto cada uno alegato final y después pasamos a preguntas de la audiencia? ¿Está bien? Un minuto de verdad, 60 segundos. Bueno, no sé, claro, un minuto es que no, a ver, no, simplemente, sí, yo insisto, profesor Torres, para mí desde luego no, el problema, la desigualdad no es ningún problema. Hay otro dato, un dato interesante. Curiosamente, nunca antes el mundo había sido tan igual como ahora, desde que existen registros, me refiero. Es decir, desde que se mide la desigualdad, ¿no? Pero desde que existen registros, la desigualdad en el mundo se ha reducido de forma muy sustancial. ¿Y saben cuál es el factor clave que ha logrado esa reducción de la desigualdad? Básicamente la apertura comercial de China y la caída de la Unión Soviética. El hecho de que grandes masas de la población, y el auge de India también, el hecho de que grandes masas de la población hayan empezado a surgir de la pobreza, a resurgir de la pobreza, y empiecen a elevar su renta per cápita gracias al capitalismo, la libertad comercial y la malvada y vilipendiada globalización. Eso ha permitido que la desigualdad en el mundo se reduzca, pero si lo llevamos a nivel nacional, la desigualdad no significa nada más allá de diferencias de rentas entre distintos estratos de la población, pero eso no tiene por qué ser un problema. Es un problema si hay una pequeña cúpula de camarilla de gente muy rica y el resto de la población vive en la miseria. ¿Si les ocurre algún ejemplo? Pregunto, ¿qué países se les ocurre donde la cúpula, la casta, vivan, millonarios, 1000 millonarios, y el resto de la población se muera de hambre? No sé, Cuba, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, la antigua Unión Soviética, por ejemplo. Y ahora dígame algún país capitalista, como por ejemplo Dinamarca, donde existe una enorme desigualdad de riqueza, no de rentas, sino de riqueza. Es el país, creo, más desigual del mundo en cuanto a riqueza. Dinamarca. Y ahora vayan a Dinamarca y díganle a los daneses si viven bien o viven mal. Pues la mayoría viven muy bien, una tasa de paro muy baja, una renta per cápita muy alta, con una capacidad adquisitiva enorme, con ahorro, con buenos coches, buenas casas. ¿Les preocupa algo a los daneses? O sea, no sé si les preocupa o no. Igual este debate también sobre la desigualdad se produce en Dinamarca. Pero desde luego, a efectos objetivos, por el hecho de que sea el país más desigual del mundo en cuanto a riqueza, no implica que la gente viva mal. De todas formas, es un debate muy interesante y que hay que profundizar en él porque, sin duda, es el debate de estos tiempos. O sea, ya más allá, en el mundo desarrollado, en España y en Europa y en Estados Unidos, el debate sobre la desigualdad es el debate económico. A mí me parece muy relevante. Claro, para mí no es ningún problema, por lo tanto no habría debate, pero estoy de acuerdo en que es muy enriquecedor. Muchas gracias. Su minuto.
Yo creo que es que efectivamente ese va a ser el problema del futuro inmediato, ese y seguramente el ambiental, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en que la humanidad vive en el mejor momento de su historia, es decir, hemos logrado subir el suelo, por así decirlo, ¿no? Prácticamente para el conjunto de la humanidad, no para todo el mundo, eso también es cierto, ¿no? Pero desde luego para menos que en otras etapas, disponemos de los recursos que podrían permitir que la humanidad, todos los seres humanos, pues tuvieran acceso a servicios básicos, a una satisfacción más o menos, digamos, digna de sus necesidades, pero yo creo que eso es algo complejo, ¿no? O sea, yo creo que la igualdad no la podemos abordar como algo que es problema o no es problema, como algo que es mucha o poca, sino que es que hay que bajar, porque depende el indicador, pues nos encontramos una cosa u otra. Claro, si miramos las diferencias entre países y resulta que China ha mejorado con 1.000 y pico millones de personas, pues lógicamente el indicador global tiene que mejorar, pero luego hay que bajar, ¿no? Hay que ver también qué está pasando dentro de China. Entonces yo creo que eso obliga a no ver el mundo con anteojeras, sino con una lente flexible, que sea capaz de acercarnos y alejarnos, de darnos perspectiva para encontrar allí donde hay un problema y no liarnos donde no lo haya, ¿no? Yo lo veo así. Yo sí creo que la desigualdad extrema es un problema por lo que tiene de exclusión, de falta de libertad efectiva de quien no ha alcanzado recursos elementales para poder vivir con dignidad. Por eso sí creo que es un problema que tenemos que contemplar para que no se nos vaya de las manos, como es posible que se nos vaya, a pesar de que tengamos grandes indicadores macro que nos puedan dar una idea de que la cosa va mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, tenemos unos escasos minutos para preguntas. Ahí tengo unas cuantas. Vamos. Por favor, breves y las respuestas breves, así pregunta todo el mundo. Ahí la primera. Por matizar un poquito el tema de la desigualdad, porque, bueno, creo que el problema que tiene la desigualdad no es la desigualdad en sí, sino el carácter emocional que tiene la desigualdad, y entrelazado con la envidia también, que es el problema. Pero lo que me da un poco de coraje es que los que defendemos la desigualdad nos tachen de moralmente inferiores, ¿no? Y no creo que sea así, justamente al contrario. Yo voy a poner solamente un ejemplo que estoy seguro de que se va a entender muy bien. Este cacharrito, que es un móvil, lo vamos a tener todos en la sala. Hay más móviles en España que habitantes, y esto lo tenemos gracias a que hubo una desigualdad tremenda al principio de los móviles, porque había unos cuantos con mucho dinero que tenían la posibilidad de tener móviles, por cierto, muy incómodo, había que cargarlo, no sé cuándo, no sé qué, pero que lo que hizo fue procurar que ahora todos seamos o tengamos la capacidad de tener el móvil en nuestro bolsillo con mucha más capacidad. Muchas gracias. Vos tenías una... Bien, sí, otro apunte sobre la desigualdad. Yo creo que bueno, la izquierda en general ha ganado la batalla del lenguaje, como siempre, decía Orwell. Le ponen el nombre de igualdad cuando quieren decir o cuando quieren defender la envidia institucionalizadamente. O sea, ellos han cambiado eso y nos hacen ver que buscan la igualdad, que originalmente era igualdad jurídica, y la convirtieron en igualdad progresista o finalista, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, el debate y el día de hoy se venía a hablar, entre otras cosas, ¿no?, de instituciones, demografía y multiculturalidad, y hemos pasado muy de puntillas por demografía y multiculturalidad. Mi pregunta es, yo me identifico al 100%, bueno, 100%, me identifico mucho con las ideas liberales, pero veo que se esquiva muy habitualmente el tema demográfico o multicultural, siendo como es una amenaza a los propios valores liberales que nos inspiran o en los que creemos. Y muchas de estas personas que vienen de otras culturas que no respetan eso pueden suponer el riesgo de nuestra civilización en sí misma. No se aborda de frente, creo, en muchos casos ese debate, porque creo que nos incomoda, porque puede ser paradójico que para un liberal en algunos casos se defienda bueno, la protección frente a esas posibles agresiones, ¿no? Nada más. El tema demográfico, solo dos apuntes. El tema demográfico, fíjense, no es algo exclusivo de España
sino que es algo general. ¿Por qué existe declive demográfico en todos los países ricos? ¿Por qué a mayor riqueza hay menor natalidad, menor tasa de natalidad? ¿Por qué los países pobres, sin embargo, tienen una tasa de natalidad tan alta? Esta es la primera cuestión clave en el tema del debate demográfico. Y además es algo general, es una tendencia generalizada. Yo creo que hay una explicación al respecto que es muy poco conocida y muy poco difundida. Y es el hecho de que en las familias pobres se valora más el bienestar general, es decir, el bienestar del grupo, que el bienestar individual, lo cual tiene lógica y tiene una razón de ser. Y esto hace que la familia se vea obligada a poner a trabajar a los hijos para generar más ingresos para todos los miembros. Es decir, en las familias pobres, y al fin y al cabo las familias pobres son las que constituyen las sociedades pobres o los países pobres, ven a los hijos, perciben a los hijos como un tipo de capital humano. Dada su incapacidad de generar capital monetario, capital ahorro, y tampoco cuentan con medios de producción, la única manera de aumentar sus ingresos es con trabajo. Cuantas más gente trabaje en la familia, más ingresos para la familia. De ahí que tengan tasas de natalidad muy altas. Hay otros factores. La tasa de mortalidad infantil ha caído de forma sustancial. Es decir, en los países pobres la tasa de mortalidad infantil es más alta y, por lo tanto, se tiene más hijos para contrarrestarlo. En las sociedades ricas sucede todo lo contrario. No hay esa necesidad y, por lo tanto, se busca más el interés individual. Y eso es lo que explica que las tasas de natalidad sean tan bajas en los países ricos. Y, curiosamente, y este es otro dato muy poco conocido y que en el que ha trabajado y ha escrito algún artículo Domingo Soriano aquí presente, en los países nórdicos, que ponen a disposición de las familias enormes ayudas para la maternidad, la tasa de natalidad entre las suecas o las holandesas, no quitando el factor inmigrante, sigue siendo muy baja. ¿Por qué? Es una decisión voluntaria, nadie les obliga. Por lo tanto, para mí no es ningún problema. Es un problema para el estado del bienestar, para la sostenibilidad del estado del bienestar, pero no es ningún problema a nivel social. Nadie nos obliga a tener menos hijos, lo decidimos voluntariamente. Sería un problema si estuviéramos en un país como China, que pese a sus avances sigue siendo una dictadura comunista y que en su día prohibió tener más hijos y aplicó la regla del hijo único, generando unas distorsiones demográficas absolutamente brutales. Ahora no recuerdo el dato exacto, pero creo que hay una china por cada 20 chinos. O sea, una auténtica barbaridad. Se mataban a las niñas. Es decir, fíjense en las barbaridades. Por lo tanto, tiene otro tipo de efectos. El efecto demográfico para mí no es importante, pero sí está relacionado con el tema de la multiculturalidad. Yo siempre he sido un firme defensor de fronteras abiertas, pero soy consciente de que no vivimos en una utopía. Es decir, vivimos en Estados-nación y en nuestro caso, más concretamente, en la Unión Europea. Por lo tanto, no es compatible una política de fronteras abiertas, para empezar. Entre otras cosas porque la Unión Europea nos lo impediría, porque el que entre en la Unión Europea luego puede moverse libremente por Europa. Y en segundo lugar, porque para mí es la clave, ¿cómo incidir en las políticas migratorias? Yo sí soy favorable abiertamente a la llegada de inmigrantes, entre otras cosas porque Estados Unidos, por ejemplo, es un país que se ha creado a través de inmigrantes de distintas culturas. Ustedes van a Nueva York y verán que hay hindúes, musulmanes, asiáticos, afroamericanos y blancos. Y todos conviven bien, sin mayor problema. Si ustedes se repasan, y les animo a que hagan el ejercicio, si ustedes se repasan, esto viene al hilo del populismo de Trump con el tema migratorio, si ustedes se repasan quiénes son los dueños y fundadores de las mayores empresas del S&P 500, empezando por las tecnológicas, Amazon, Apple, Google, verán que son descendientes de inmigrantes, húngaros, europeos, asiáticos. Por lo tanto, la inmigración en sí no es ningún problema. ¿Dónde veo yo el problema? En cómo afrontarla, en la integración. El problema, por lo tanto, el foco de atención no lo pondría en la inmigración, sino en la integración. ¿Y cuál es la mejor forma de integrar a gente que comparte otros valores, otra cultura, otro idioma? Muy sencillo, desde mi punto de vista, trabajando. Desde luego, no se integran con subsidios, no se integran con subvenciones, no se integran con políticas y trabajando, sencillamente.
trabajando. Esa es la clave para que exista integración cultural. Y para mí, una política a considerar, por poner un ejemplo concreto, es el de Suiza. Suiza siempre ha sido, ahora hay más restricciones, pero Suiza siempre ha sido un país abierto a la llegada de inmigrantes. Muchos españoles emigraron a Suiza, pero cuidado, allí no te dan paga, ni te dan subsidio, ni te dan... Allí trabajas, y si no trabajas, te vuelves. Por lo tanto, creo que es un debate también interesante, pero que está mal enfocado. Se habla de, no, que lleguen los inmigrantes, pero la cuestión no es que lleguen, sino cómo se integran, y la forma de integrarlos es a través del trabajo. Sí. Gracias. Muy rápidamente. Sí, por favor. Simplemente una cosa muy rápida. Yo defiendo combatir la desigualdad y no se me pasaría nunca por la cabeza pensar que quien defiende lo contrario tiene un criterio moral inferior. Y vamos, en las lecturas que yo he hecho, vamos, no en las conversaciones de bar, que uno se puede encontrar cualquier cosa, pero en el debate intelectual, por lo menos mínimamente riguroso, yo no creo que se pueda hablar en términos morales de una posición inferior, ¿no? Y yo defiendo la desigualdad y no lo hago, bueno, creo que no lo hago por envidia, o sea, creo que es un planteamiento analítico que puede ser más o menos equivocado. Y luego creo que también a veces observo una cierta caricatura, ¿no? Es decir, la igualdad no es la ausencia de diferencia, o sea, no me sirve como argumento el tema del teléfono, porque es que eso es el resultado de que los seres humanos tenemos posiciones diferentes, iniciativas distintas. Yo sé que hay quien plantea que cobre igual un neurocirujano que está operando 12 horas que, en fin, el camarero de mi calle, y también lo respeto, ¿no? O sea, pero eso sí que me parece que analíticamente no se sostiene, ¿no? Es decir, yo cuando hablo, y creo que quienes defendemos la desigualdad, con un cierto, perdón, la igualdad y reducir los efectos negativos de la desigualdad, no estamos hablando de anular la diferencia, de homogeneizar a los seres humanos, estamos hablando de evitar que el resultado de la libertad de los seres humanos no produzca merma en la libertad de otros, que yo creo que es un planteamiento distinto, ¿no? Y simplemente un comentario también en relación con lo que ha salido ahora de las instituciones, ¿no? Que también Manuel apuntó. Quizás sea una frase que no tenía, o sea, que no tenía mucho matiz, pero él decía, hay que mantener, dijiste textualmente, las instituciones. Bueno, pues o sea, también yo creo que eso habrá que discutirlo, ¿no? O sea, habrá instituciones que tendremos que plantearnos democráticamente, libremente, si están funcionando correctamente o no. En España tenemos un buen ejemplo de instituciones que con una buena voluntad están funcionando mal. O sea, yo creo que debe haber un tribunal constitucional y que debe haber órganos de arbitraje, pero si esos órganos están hechos con filiación de partido y ya se sabe lo que va a salir en sus sentencias, porque hay 3 de un lado y 4 del otro que van a firmar lo que tengan que firmar, pues esa institución habrá que plantearse si realmente es una institución que proporciona libertad, que proporciona satisfacción, ¿no? O sea, que las instituciones, es decir, tenemos que disponer de instituciones, pero tenemos que darle contenido y tenemos que debatir, yo creo, permanentemente sobre lo que están haciendo las instituciones, cómo lo están haciendo y qué aportación hacen, porque por el hecho de que, hay que mantener la división de poderes. Oiga, si es que lo que a lo mejor tenemos que plantearnos es si existe la división de poderes de facto en nuestra sociedad, ¿no? O sea, bueno, era un matiz sin mucha importancia, ¿no? Les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que la tuya va a ser la última pregunta y por favor que sea extremadamente breve. La buena es que viene un coffee break y podemos seguir conversando. Les pido disculpas a las personas que querían hacer preguntas, pero estamos extremadamente pasados de tiempo. Así que la última es tuya, muy breves las respuestas y terminamos. Muchas gracias. En primer lugar, Manuel, me gustaría preguntarte, y a ti también, Juan Torres, si existe realmente el riesgo de una suspensión de pagos en España, Italia y Grecia cuando se termine la compra de bonos, teniendo en cuenta de que no se han preparado para la finalización de dicha compra de bonos, de hecho han incrementado el gasto público. Y en segundo lugar, si crees que el sistema de divisas fiduciarias perdurará en el tiempo o tendrá un fatídico final hiperinflacionario. Muchas gracias. Pues muy breve. Ahora mismo no percibo riesgo de suspensión de pagos. Esto mucha gente lo desconoce, pero en el año 2012 España estuvo a punto de salir del euro.
estuvimos a punto. Si recuerdan aquel verano, cuando la prima de riesgo estaba por encima de 700 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años pues, rondaba el 7%, el señor Montoro se dedicaba a decir en los consejos de ministros que, bueno, que allá vería el Banco Central Europeo, si no acude al rescate de España, pues que allá vería. Es decir, amenazaban a Europa con suspender pagos. Y España estuvo al borde de la suspensión de pagos. Finalmente una frase de Mario Draghi: haré todo lo que sea necesario y créanme, será suficiente para que permanezca el euro, pues salvó a España de la bancarrota, porque básicamente lo que prometió a los inversores fue liquidez ilimitada para comprar bonos, ¿no? Pero ahora mismo no veo, porque el contexto económico es diferente y porque se ha producido un gran desapalancamiento del sector privado español. Lo que sí veo, y a mí es lo que me preocupa a más medio y largo plazo, es que ante el surgimiento de nuevas tensiones o turbulencias financieras, si se desata una nueva crisis similar a la que sufrimos en los últimos años, España está muy mal armada para poder combatirla, entre otras cosas porque tenemos una deuda pública al 100% del PIB y seguimos teniendo una economía extremadamente rígida, y sobre todo por los datos muy acertados, por cierto, que has facilitado, porque España, desde mi punto de vista, se navega entre la izquierda y la extrema izquierda. Y entonces, ante un país que navega entre la izquierda y la extrema izquierda, a diferencia de los países que os puse como ejemplo antes, Irlanda y los países bálticos, en el caso de los países bálticos es todavía más interesante porque no estaban en el euro, tenían la posibilidad de desligarse, su moneda nacional estaba ligada al euro y tenían la posibilidad de desligarse, devaluar y, bueno, lo que hubiera hecho aquí cualquier político, Rajoy o Zapatero, ¿no? Empezar a imprimir billetes y salir por la vía de la inflación, de la devaluación y del gasto público desaforado. Y no lo hicieron, ¿sabe por qué? Porque esa misma encuesta se hace en los países bálticos y sale todo lo contrario. Son amantes del libre mercado, amantes de la libertad económica, amantes de la igualdad jurídica, aborrecen el comunismo, aborrecen el socialismo porque lo han sufrido en sus carnes durante generaciones. Por lo tanto, están vacunados por lo menos para 3 o 4 generaciones. Luego ya la gente se olvida, ¿no? Pero fíjense, ¿por qué? Esto es muy importante. ¿Por qué los alemanes están obsesionados con la inflación? Obsesionados. Porque la sufrieron. Sufrieron una hiperinflación brutal que, entre otras cosas, llevó al poder al partido nazi. Por lo tanto, están vacunados contra ello y son los guardianes de la ortodoxia monetaria. Pero no, respondiendo a su pregunta, ahora mismo no, pero sí es cierto que con estos pilares sociales y este desequilibrio en el sector público sí podríamos pues atravesar consecuencias importantes a largo plazo. Y en cuanto al tema de la hiperinflación, la respuesta es no. Y la respuesta es no porque, a diferencia de otras crisis, es cierto que los quantitative easing han incrementado la masa monetaria, han comprado deuda pública y privada de forma irresponsable, pero hay una diferencia, que ese enorme volumen de reservas, ese enorme exceso de liquidez, no ha salido al mercado, está en los balances de los bancos. ¿Y sabe por qué? Muy sencillo, porque usted puede llevar el caballo al río, es decir, animar a las familias a endeudarse de nuevo de forma desaforada, les puede invitar a ello. Beban, 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 crédito gratis, lo que quieras. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el caballo esta vez no ha querido beber. No ha querido beber. Los españoles no se han endeudado, al revés, han amortizado las deudas pasadas, han liquidado las malas inversiones pasadas y no se quieren volver a endeudar. Es decir, en esta ocasión, gracias a Dios, no hemos caído en su trampa. Profesor. Yo creo que efectivamente a corto plazo no hay riesgo de suspensión de pagos, pero tenemos todas las cartas para que, si suben los tipos de interés de una manera notable, tengamos bastantes problemas, porque efectivamente yo creo que la crisis no ha resuelto o no se ha querido aprovechar para resolver algunos problemas capitales que tiene nuestra economía. En primer lugar, está moviéndose por un modelo de deuda. Es verdad que está ocurriendo eso, pero seguimos siendo una economía que se mueve con el motor de la deuda. Por cierto, no solo la economía española, porque desde que empezó la crisis 2007 hasta la actualidad en todo el planeta, la deuda ha aumentado en 60 billones.
En Estados Unidos la deuda pública está aumentando a 1 billón al año. O sea, eso es insostenible. Estados Unidos puede tener otras defensas, pero España, si subieran los tipos de interés, tendríamos enormes dificultades, entre otras cosas porque hemos deteriorado de una manera extraordinaria nuestra capacidad de generación de riqueza endógena y de generación de valor. Entonces, bueno, no se trata de ser catastrofista, pero yo sí creo que hemos salido de la crisis aparentemente con la alegría de quien ha bebido, pero tenemos mayor debilidad estructural que al principio, ¿no? Y yo no creo tanto que sea un problema de economía o de país escorado a la izquierda, a la extrema izquierda, que no es lo que dicen las encuestas, sino que es un país que no hemos terminado de apreciar valores, valga la expresión que estamos analizando, que son fundamentales para que un país se consolide en una senda de progreso. No apreciamos la competencia, no nos damos cuenta de que el subsidio es algo que al final empobrece porque crea una cultura de parálisis. Por ejemplo, somos el país bueno, no exactamente el mayor país, el que más, pero de los países de Europa que contemplamos con más aprobación el fraude fiscal. Entonces, es una economía muy bancarizada. Hemos dejado resortes fundamentales, es decir, cuando uno entra en un club en donde van a manejar resortes tan importantes como la política monetaria y la política de cambio, tiene uno que reservarse otros resortes, porque si no estás navegando a la deriva. En fin, yo creo que hay algunos problemas que necesitarían de un debate muy abierto, muy franco, en España, plural, sincero, riguroso, entre corrientes de pensamiento distintas, para saber qué queremos hacer. Yo creo que el problema que está pasando con el independentismo pues es expresivo de esto que nos ocurre, ¿no? O sea, como todavía no hemos decidido firme y transversalmente y colectivamente qué queremos que sea España, pues estamos reaccionando ante un problema tan gravísimo como, bueno, reaccionando no, primero lo hemos alimentado y luego estamos reaccionando como si fuera un problema judicial, cuando en realidad estamos asistiendo al germen de algo que yo no recuerdo en otro, bueno, quitando ni siquiera Yugoslavia, porque fue otro problema diferente, ¿no? Es decir, a un desmembramiento de nuestro país sin que se abra un debate sobre lo que está ocurriendo de manera sincera, ¿no? Antes de empezar hablamos la financiación autonómica. Bueno, pues si no es la financiación autonómica, es el modelo constitucional que tenemos hecho con un diseño que claramente ha dado lugar a los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, mientras no abordemos con rigor y con generosidad intelectual y política y ciudadana esos problemas, entendiendo que son problemas que nos afectan a todos los españoles y no a una parte, pues vamos a tener en el futuro problemas muy importantes, porque la solvencia de un país, incluso la solvencia financiera, no solamente depende del déficit o de la deuda, depende de la confianza que tengan sus ciudadanos en las instituciones, de la fortaleza de las relaciones sociales, de la connivencia y de la complicidad entre los territorios, entre las personas, y eso lo estamos debilitando. La teoría económica también nos enseña que esos elementos institucionales, culturales, incluso de interrelación humana y social, son fundamentales para fortalecer a un país. No es solo 3 indicadores macroeconómicos, ¿no? Y a mí eso me preocupa más que en un momento dado una crisis de deuda, porque al fin y al cabo también la historia económica nos enseña que todas las crisis de deuda que ha habido a lo largo de la historia se han resuelto políticamente. O sea que si tú tienes fortaleza, si tú tienes cohesión, si tú tienes contundencia a la hora de defender tus intereses nacionales, puedes hacer frente incluso a una crisis de deuda muy fuerte. Pero claro, si no tienes esa fuerza, pues una crisis de deuda, aunque sea coyuntural, te puede tirar al agua para siempre, ¿no? Ese es el problema que yo veo grande y grave en nuestra economía, ¿no? Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ambos. Los despedimos con un aplauso.
fue un panel muy interesante, perdón que se nos fue un poco el tiempo. Usted sabe cómo seguimos.